Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Y si lo quiere volver a ver, leer, ingrese a la www o www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos a nuestro corresponsal en Cali, reportero de Guajira Internacional, César Eduardo Enrique, que nos versará el tema de la situación en el occidente del país, qué es lo que pensarán con las alicuotas económicas, cómo está siendo la parte empresarial, los microempresarios y por supuesto la gente de a pie, la gente que es la que paga el plato roto del régimen de Nicolás Maduro, y en donde observamos con mucha tristeza que ya no les alcanza. Venezuela es el único país con una divisa que no es la de nosotros, sino de Estados Unidos, que suben los precios casi todos los días, o de 24 a 24 horas cambia 2 veces. Siempre hay temores en Venezuela y sobre todo en el occidente, los fines de semana, los happy weekend, que son los más tristes el día lunes cuando tú vas a comprar un paquete de harina pan o un litro de aceite por $1.05 o por $1.10. Van subiendo desde el mes de diciembre cada día más. Eduardo, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muy buenas tardes para Siempre Venezuela Radio. Saludos a Nancy Pacheco y a Alan Peralta y al amigo Carlos Ucate y el Miura. Desde acá les habla César Eduardo Enríquez de la ciudad de Cali y hoy estaremos conversando un poco de la situación que vive la crisis empresarial a nivel de un poquito de todo el ámbito a nivel de los empresarios y los costos de producción que son bastante altos, son en dólares, y los empresarios hoy en día es muy difícil que puedan tener operativamente una empresa digna o un negocio digno. Es demasiado difícil los costos en dólares porque se dice que hay un precio establecido de en dólares para los empleados y ellos tienen que aumentarles el precio para poder tener los empleados trabajando, porque nadie quiere trabajar por $2 o $3 o $5 más o menos, que viene siendo el sueldo mínimo, y posteriormente con los bonos pues llegarán a $20 cuando mucho. Entonces esos precios en dólares operativamente, la empresa se ve complicada de pagar esos rublos tan altos. Es demasiado tanto para el empresario como cualquier dueño de negocios pequeños o microempresas, vamos a llamarlo así. Es demasiado, los costos son demasiado costosos. Entonces vive una crisis totalmente, no es una fantasía, es la realidad. Y se estima que entre el 65% y el 70% de los empresarios venezolanos o dueños de algún negocio en Venezuela ha tenido que emigrar, que no ha escapado de la emigración, que no son los únicos, que no solamente el ciudadano de a pie, por la crisis alimenticia y la crisis económica que vive nuestro país, es una realidad. E incluso el empresario ha tenido que emigrar y ver cómo hace en otro país, porque a lo mejor mucho no le alcanza ni siquiera para establecer lo que allá tenían, entonces tienen que ingeniársela y estar entre esos dos bandos de tratar de evolucionar y tratar de vivir su vida como empresarios que vivían en Venezuela. Entonces es bastante compleja la situación a nivel empresarial y el deterioro es total. Y ves unas soledades en los sitios donde eran parques industriales. Se ve mucha soledad. A mi juicio personal, ¿cómo veo la situación política en el occidente del país? Bueno, Carlos, no es una noticia agradable porque lo que estamos viendo es un trabajo de las gobernaciones y de las alcaldías recién llegadas a su cargo, un poco haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer y
se ha visto, pues se ha dicho que ellos están tratando de hacer el asfaltado con la vialidad, recogiendo la basura, o sea, son temas y son, eso es para los cargos que se eligieron, es su competencia, es la palabra. Son sus competencias que ellos tienen que hacer y bueno, la gente en vista de que los otros alcaldes y los otros gobernadores anteriores no habían generado ese trabajo, no lo habían realizado como tenía que haber sido realmente, entonces se está viendo un aplauso, se está viendo una alegría, pero la realidad del país y de Maracaibo en general, como todo, como tal, en la parte occidental que me estás preguntando, se está viendo los mismos problemas. Hay escasez de gasolina, hay unos días que hay un poco más de combustible, pero la situación de la luz, de los bajones, la mala calidad del agua que llega la, en las ciudades de Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo, como en todos los demás municipios, sigue siendo terriblemente mala, y a eso le acompaña la inseguridad, la vialidad no está muy buena tampoco, la basura, o sea, son temas puntuales que no deberían de discutirse hoy en día a estas alturas del siglo XXI, y eso es lo que está aclamando la población, pues está aclamando, son buenos servicios públicos que no lo hay, y ellos están haciendo, a mi juicio y a los comentarios de familiares que tenemos y amigos que tenemos allá, pues se ha tratado de hacer el trabajo, pero se sabe que no hay recursos, los recursos son limitados, están trabajando un poco con las uñas, pero están tratando de hacer su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, vamos a decirlo así. Todavía es un poco temprano evaluar si está haciendo una buena o una mala gestión algunos de estos funcionarios que fueron reelegidos ahorita, porque está muy poco el tiempo que ellos agarraron en las alcaldías y las gobernaciones, pues han sido muy cortas. Continuamos, Carlos. Me preguntas sobre los migrantes en México y la parte de Guatemala, de los migrantes venezolanos. ¿Cómo veo esta relación de las autoridades de deportación de los venezolanos? Bueno, Carlos, lo que sabemos es lo que hemos visto, la información que nos llega, pero yo me imagino que la realidad de estos migrantes es mucho más grande. Ahora nos estamos enterando por la parte de los venezolanos que han migrado hacia ese país para poder pasar hacia los Estados Unidos o hasta esos países. Incluso se habla de una ruta que hasta por Honduras, y de Honduras pasan por México, y de México pasan por los lados de Guatemala, y de Guatemala pues muchos tratar de llegar hacia los lados de México, que es la frontera, pero no ir directamente hacia México, sino desviarse por esos países para poder pasar de esa frontera y posteriormente ellos transcurrir por los estados que tengan que llegar hacia la frontera para poder llegar hacia los Estados Unidos. Y las imágenes que hemos visto y las muertes que hemos visto, pues nos dice que esa migración y ese traslado hacia esos países ha sido muy ruda, ha sido bastante fuerte, que siempre la ha habido porque el mexicano, el guatemalteco, el hondureño, siempre ha migrado hacia los Estados Unidos y siempre ha sido durísima la migración de esos países. Ahora lo estamos viendo en carne propia nosotros en Venezuela, porque ahora nos tocó a nosotros migrar desde tan lejos ahora y poder saltear todas esas coyotes que tienen, que manejan. Eso es una red bastante grande que maneja todo ese tipo de indocumentados que tratan de llegar a los Estados Unidos y se aprovechan. Les quitan mucho dinero, estás arriesgando tu vida. Es demasiado complejo llegar a los Estados Unidos. Incluso hemos podido ver que incluso hasta colombianos se les ha hecho difícil llegar hasta los Estados Unidos y han tenido que ir por los lados de Trinidad, de llegar a otros países. O sea, tener que y aparte de eso, que los colombianos tienen un libre tratado con los Estados Unidos, que debería hacerse más fácil,
y hasta a ellos les ha tocado duro, o sea que es demasiado complicado ahorita la migración de todos estos países. Y las deportaciones, bueno, han sido un poco sospechosas, de manera que no se habían visto en otros tiempos, y habría que pedir más explicaciones a la administración de Biden, a la administración del presidente Biden, porque no han sido un trato muy cordiales. Siempre los tratos migratorios a nivel de Estados Unidos ha sido bastante denigrante. Es fuerte, he tenido amistades que nos han comentado lo que se vive en los famosos cuarticos, pues, y es terrible la situación del migrante, no solamente del venezolano, son todos los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos para buscar el sueño americano, como se dice, y no es tan el sueño americano. En los Estados Unidos es fuerte también, es duro cuando eres migrante indocumentado, porque se aprovechan, como todas las migraciones, se aprovechan todos los migrantes que lleguen a un país. Siempre hay una parte que se favorece y se beneficia, y aparte de eso tiene el tema difícil que es la trata de blanca, la prostitución, y hay mucha gente que se ve obligada a eso, incluso violaciones, tanto de los derechos humanos como personales, tanto de hombres como mujeres. Es difícil. Aparte de eso, los niños son los que sufren más generalmente con estas migraciones. Bueno, hasta aquí les conversó César Eduardo Enríquez para Siempre Venezuela Siempre Radio, o Venezuela Siempre. Saludos al amigo Carlos Ocate, y de vuelta al estudio con Nancy y Alan. Muchísimas gracias y mil bendiciones. Bueno, sin más detalles que dar, César Eduardo Enrique nos versó el tema de cómo está la situación allá. Mucho temor hay sobre lo que dijo la ministra de Planificación. Van a pagar en bolívares. ¿Dónde están esos billetes? Las famosas moneditas virtuales, etcétera, etcétera. Sigue decayendo y sigue la balanza inclinada a favor del gobierno. Nadie cree que al gobierno le interese tener un bolívar virtual, un bolívar digital, porque prefieren pagar en divisas, en dólares, en euros, pero sobre todo la moneda americana. Así que el gobierno no debe seguir engañando absolutamente al pueblo venezolano. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.